Bueno, vamos a leer la palabra de hoy. Palabra del púlpito de hoy es Mateo capítulo 6, versículo 25 al 33. Es en Mateo capítulo 6, versículo 25-33. Vamos a leer lentamente. Empezamos. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cual más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por muchos que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si de hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Vamos a confesar nuestra confesión de fe a través del Mateo 16:16. Confesamos todos juntos. Mateo 16:16, ¿sí? Aquí está igual. Vamos a confesar, confesión de fe. Todos juntos, empezamos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. Amén. ¿Es verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Toda esta confesión siempre tenemos que tener en nuestros corazones. Amén. Con esta palabra voy a dar el mensaje con el título de Fuera la preocupación, ¿sí? Fuera la preocupación. Pero antes vamos a saludar con los hermanos que están al lado o con las hermanas que están al lado. Vamos a decir fuerte, ¿sí? Vamos a saludar fuerte. Decimos, saquemos nuestras preocupaciones en nuestro corazón. Amén. Saquemos nuestras preocupaciones de nuestros corazones. Amén. Amén. ¿Algunos están teniendo preocupación en este momento? ¿No? ¿Están todos felices? Veo en su cara que están todos felices, aunque estamos en un momento muy crítico, digamos, esta semana, depende de esta semana, depende si va a haber más ampliación de Corona 1.9 o van a disminuir, pero nosotros no importa, ¿sí? Saquemos todas esas preocupaciones de Corona o del marido, del novio, de la casa, saquemos todo. Hoy vamos a concentrar en la palabra, ¿sí? Amén. Así que vamos a ver
es fuera la preocupación. Nosotros continuamente, todo el mundo hoy está teniendo influencia debajo de Corona 19. No solo en Corea, sino este Corona 19 está gobernando, está dominando todo el mundo. O sea, por este Corona 19 no pueden ni salir de la casa, están todos en cuarentena en su casa o tienen miedo de salir para a ver si se infectan este coronavirus. Este país en Corea también parecía que se acomodaba, que se bajaba este Corona 19, pero como ustedes ya saben, después del club de Itaewon empezó a expandirse y hoy en día está creciendo otra vez los infectados y asegurados de Corona 19. Por eso, por esta razón, al estar frenado todo, hay muchos problemas y hay muchos comerciantes o muchos trabajadores están teniendo mucha dificultad económica en su casa o en su vida cotidiana. Ejemplo, ayer escuché la noticia que mi hermano está en Argentina viviendo. Dice que ahí hace más de 2 o 3 meses está todo cerrado, todos los locales, todas las tiendas, y tiene que estar en casa encerrados. Y para salir, bueno, si tiene que salir, tiene que ir a la municipalidad a pedir autorización de tener un pase y tiene que salir a través de ese pase, pero ni siquiera ese pase que le dan no es fácil. Digamos, cuesta mucho para recibir ese pase para circular. Como esto, nosotros totalmente estamos atrapados de este Corona 9 y al ser así, la economía está cayendo cada día más y están teniendo muchos problemas. Pero nosotros que tenemos que dar agradecimiento a Dios porque todos los domingos, a través de la palabra, a través del sermón del monte de Jesús, nosotros estamos recibiendo la respuesta y estamos recibiendo la respuesta de cómo enfrentar espiritualmente en estas desgracias que está sucediendo. Especialmente la semana pasada, a través de la palabra de visión del material bíblica, nos dio el camino de restauración de la economía de la luz y economía del evangelio. Hablamos que esta economía, nosotros no tenemos que seguir la economía de este mundo, sino tenemos que apilar nuestro tesoro, nuestra economía en el reino de los cielos, en el cielo. Y en esta semana nos está dando la respuesta de cómo enfrentar diferentes preocupaciones que tenemos nosotros. Muchas personas, seguramente, muchas personas, casi mayoría del mundo, todo el mundo tendrá alguna preocupación. Pero dice que la mayoría de la parte de la preocupación del hombre, del humano, está relacionado con el material, que es la preocupación y el material está relacionado íntimamente. Es algo que, aunque queramos separar, es imposible separar. Siempre la preocupación va a través del material, ¿sí? Por eso muchas partes de la preocupación del hombre está relacionado con la economía, con el material. En esas dos partes nosotros, para tener el crecimiento espiritual, tenemos que tener la respuesta correcta. O sea, esta preocupación y el material no nos deja tener el crecimiento espiritual. Por eso nosotros tenemos que decidir urgentemente si vamos a seguir viviendo con esta preocupación, con este material, o vamos a vivir para glorificar y para el reino de Dios. Por eso el título de hoy ¿cuál es? Vamos a decir todos juntos. Fuera la preocupación. Mire a unos a otros, digan. Fuera la preocupación. Bueno, ya sacamos todas las preocupaciones, ¿sí?
Como, bueno, en un ejemplo, nosotros comparamos con un partido de fútbol, que nosotros Latinoamérica estamos más cerca del fútbol. Ustedes, como ya saben todo el reglamento del fútbol, cuando un jugador recibe por hacer infracción, por hacer falta, y el juez viene, el referee viene y saca tarjeta roja, y entonces ese jugador es expulsado del partido, ¿o no? Y al ser expulsado ese jugador, no pueden dar más influencia en su equipo. Al no estar dentro de la cancha, al ser expulsado de la cancha, ese jugador ya, aunque esté en el mismo equipo, no puede dar influencia a su equipo. Por eso, como esto, ¿qué está diciendo? A través de esta parábola, quiero decir que quiero que nosotros salgamos rápidamente de la preocupación, ¿sí? Que salgamos de la preocupación, porque esa preocupación, teniendo nosotros siempre, aunque no queramos, esa preocupación nos empieza a dar influencia en nuestra vida, ¿sí? Por esa preocupación algunos no pueden dormir, o algunos están todos nerviosos todas las noches, sufriendo, ¿sí? Pero como les digo siempre, esa preocupación, aunque nosotros estemos así, no hay ninguna solución. Por eso, ¿qué es lo que quiere decir Dios a través del capítulo de hoy? Que rápidamente quiere que salgamos de esta preocupación y quiere que nosotros disfrutemos la libertad que Dios nos dio. Nosotros viniendo a la iglesia, nosotros siendo un creyente, siendo un hijo de Dios, aunque venimos a escuchar la palabra, vivimos todo el tiempo lleno de preocupación. Y aunque estén sentados aquí, aunque escuchen la palabra de Dios, hay muchas personas, por un lado, están pensando de las preocupaciones que están teniendo. Pero espero que ustedes, por lo menos en este momento, quiero que saquen todas esas preocupaciones y quiero que concentren en la palabra de Dios. Amén. En la Biblia también, repetitivamente, está enfatizando que tengamos la libertad y de no estar atrapado por las preocupaciones. Especialmente hoy, en versículo, Jesús está hablando que no nos preocupemos. Jesús nos está diciendo, basta de preocuparse, basta de preocupar. Apóstol Pablo también en Filipenses 4:6 confiesa así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Amén. Dice que no estemos preocupados. Además, ¿qué más dice? Que estemos, en vez de no preocupar más, quiere que nosotros estemos agradecidos, que oremos agradeciendo al Señor. Amén. Y también el discípulo de Jesús, quien es Pedro, en 1 Pedro 5:7 también él confiesa así: echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. ¿Quién es? Tiene cuidado de ellos, de nosotros. Dios siempre nos está cuidando. Esta es la confesión que habló después de experimentar el discípulo Pedro y nos está confesando a nosotros que no nos preocupemos porque Dios nos está cuidando hasta este momento, en todo el tiempo. Y entonces, ¿por qué enfatiza así repetitivamente que dejemos preocupar? Si estamos, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué no quiere que preocupemos? ¿Por qué dice vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar? O sea, el león rugiente, el diablo, anda silenciosamente para ver, voy a devorar a Lius, voy a devorar a Danilo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? No es comer,
Ustedes no piensen porque devorar es porque me va a venir y me va a comer. ¿Sí? No es esto, sino, ¿qué es? Nos hace desconcentrar en la palabra. Ejemplo, en este momento, estamos escuchando la palabra y nos hace dispersar. Digamos, no nos hace para concentrar, para escuchar la palabra. Eso es Satanás, el diablo, que nos hace devorar. No piense solamente que va a aparecer el diablo y va a comer, sino todas las cosas que no nos hagan escuchar la palabra, todas las cosas que no podamos transmitir el evangelio. Eso es la actuación del diablo. Eso anda, por eso muy importante, aunque tengan sueño, aunque tengan otras ideas, en este momento tienen que concentrar en la palabra, ¿sí? Si no, van a ser devorados por el diablo, ¿sí? Anda como un león rugiente, ¿sí? Así que si no quieren ser devorados por el diablo, despiértense, ¿sí? Tienen que estar alertos para escuchar la palabra. Amén. Por eso nosotros tenemos que dejar de preocupar. A las personas que están preocupadas, al final, eso hace un camino para que Satanás o el diablo nos ataque para que no podamos concentrar a Dios. Oro para todos los creyentes del culto español, que a través de la palabra de hoy, todos los creyentes puedan dejar todas las preocupaciones y teniendo la libertad en sus corazones y que puedan establecer como discípulo 24 para salvar y para la evangelización de 237 naciones. Amén. Y como punto 1 pequeño es restauración de fe absoluta. Vamos a leer Mateo 6, 25. Está en la pantalla. Vamos a leer todo junto. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y que el cuerpo más que el vestido. Amén. Jesús está hablando muchas diferentes preocupaciones que tenemos nosotros en nuestros corazones. Está hablando que la mayoría, el principal preocupación de los hombres es de qué vamos a comer, de qué vamos a beber y de qué vamos a vestir. ¿Sí? Pero, ¿cuál es la intención de Jesús que quiere hablar a través de este capítulo? En una palabra, quiere que no nos preocupemos. Conclusión es que no nos preocupemos. La palabra preocupación en griego se dice merimnao, ¿sí? Merimnao, parece, bueno, es la palabra en griego y tiene la significación de hacer división. Merimnao quiere decir división. O sea, nosotros al estar preocupados nos hace dividir nuestro pensamiento, nos hace dividir entre las relaciones con humanos, nos hace dividir en todo parte. Y hoy el pastor expresó esto como estar en un estado de tener roto el corazón por muchas partes. Digamos, al tener esa división, pareciera que nuestro corazón nuestro pensamiento está así dispersado por muchos lados, ¿sí? Que está roto por muchos lados. Por eso, al estar en ese estado, nosotros obviamente no vamos a tener una vida normal. Una persona, al estar dividido su pensamiento, sus corazones, no van a tener una vida normal. Y esa vida va a ser un desastre, ¿sí? Muchas personas que sus corazones están divididos, peleados por alguien, esa vida va a ser una vida del desastre. Por eso en 2 Corintios 7:10 dice así: porque la tristeza que es vida normal, la vida va a ser, que dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero
la tristeza del mundo produce muerte. Amén. Sí, dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para la salvación, pero ¿qué dice? Si no hay arrepentimiento y a través de esa tristeza va a producir la muerte, ¿sí? Por eso es muy importante, por eso la preocupación y la tristeza en conclusión trae la muerte en cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Qué es traer la muerte? No es solo morir, sino no tenemos nuestra vida. Nosotros vamos a vivir una vida destruida y vamos a estar sin hacer nada y así se termina la vida. Eso es la conclusión que trae la preocupación y la tristeza, ¿sí? Por eso la preocupación es muy improductiva y la preocupación no ayuda a solucionar ningún problema, ¿sí? O sea, el problema, la preocupación, ¿qué quiere decir? Preocupando, no hay ninguna solución, quiere decir, ¿sí? Aunque nos preocupemos unos días, 2 días, 3 días, un mes, años, lo que sea, esa preocupación no tiene solución de ningún problema, ¿sí? Así que, ¿qué quiere decir? Vamos a dejar todo en manos de Dios. Aunque nosotros nos preocupemos, eso no hay solución. Es más, vamos a morir a través de esa preocupación. Eso lo que está diciendo en 2 Corintios 7:10. Por eso, y también en versículo 27 del capítulo de hoy, está diciendo aquí, vamos a leer juntos, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Está enfatizando que la preocupación no puede que se afane añadir, que no puede solucionar esencialmente el problema. La estatura, donde dice en el versículo, donde dice la estatura, está hablando la altura física, pero al mismo tiempo también está hablando esencialmente que se trata la vida. En una palabra, quiere decir que aunque nos preocupemos, no podemos alargar una hora de nuestra vida, ¿sí? Si hablamos como la vida, no podemos alargar una hora de nuestras vidas. Es más que la preocupación, en vez de alargar, nos reduce la vida, ¿sí? Así que desde hoy, desde este momento, dejemos de preocupar. Amén. En Proverbios 17:22 dice así: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Amén. Dice que corazón alegre constituye buen remedio, ¿sí? La preocupación no es ningún remedio, sino el corazón alegre es el remedio más que es el espíritu, ¿sí? Y que dice, triste seca los huesos. Hoy el pastor dijo, ¿hay algunos que están sentados aquí que le duelan los huesos? ¿Sí? Bueno, hay muchos que le duelen huesos. Seguro están tristes, están llenos de preocupaciones. ¿Sí? Lius, te duele la espalda, tienes muchas preocupaciones. Así que por favor, cuando ustedes no están preocupados, los huesos van a estar muy bien, ¿sí? Algunos seguramente por la edad, pero yo seguro que aunque tenga esa edad, pero si no tienen preocupaciones, si están concentrados para que lleguen al reino de Dios, Dios seguramente no va a sanar totalmente ese dolor de huesos, ¿sí? Amén.
Dijo que estos días hay muchas personas que van al hospital que no tienen ninguna enfermedad. O sea, no le duele en ningún lado y hay gente que va al hospital. Deciden personalmente y deciden que tiene enfermedad y van. ¿Esas personas quiénes son? Son las personas que tienen preocupaciones por su salud. Aunque no tienen nada, van cada rato y cambian hospitales y el doctor le dice no tiene nada. Después de hacer chequeo médico, no tiene nada. No puede ser. Me duele este lado. Y no quiere admitir y cambian hospitales. A esto le decimos a estos pacientes de preocupación de salud. O sea, están todo el tiempo preocupados de las cosas de su salud. Le duele un poquito, hablan como si fuese que haya alguna enfermedad grave y van corriendo al hospital. Y entonces, estando en ese estado, les llega ansiedad. Y después de ansiedad les llega el temor. Y después les llega desconfianza, desesperación y la tristeza. Así, vean ustedes, esta preocupación por salud, cada vez de a poco está derrumbando a sí mismo. Hace derrumbar a sí mismo. Al final todo esto nos hace destruir nuestra vida espiritual. Y después llega hasta nuestra vida espiritual, ¿sí? Estando en ese estado, cada vez más preocupaciones, temor, tristeza, todo eso al final, como conclusión, nos destruye nuestra vida espiritual también, ¿sí? Así que por favor, ustedes no sean engañados por Satanás, ¿sí? Vamos a leer Mateo 6, 26, 28. Vamos a leer todo juntos, ¿sí? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, porque os afanáis, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Amén. Está hablando que mirad las aves del cielo, considerad los lirios del campo. Esas cosas Dios está cuidando constantemente. ¿Sí? Ustedes vean, Dios está cuidando, este mundo está girando, las aves y las flores están creciendo solos. ¿Por qué? Y entonces está hablando nosotros, quienes somos honrados por Dios y quienes somos hijos de Dios. Dios nos está cuidando todo el tiempo. Amén. ¿Qué dice aquí? Que no valéis vosotros mucho más que ellas. Ustedes piensan que tienen menos valor que una planta, que tiene menos valor que un ave. No, nosotros somos hijos de Dios. Amén. Y entonces nosotros valemos ni para comparar, ¿sí? Nosotros somos muy valiosos y porque somos hijos de Dios. Nos está cuidando todo el tiempo, amén. No se olviden, ¿sí? Volviendo a hablar, la preocupación nos hace tener incredulidad a nuestro Dios. Si nuestro Padre es el creador de este cielo, si nuestro Padre está cuidando, si nosotros estamos preocupando por algo, eso en una palabra quiere decir que no existe nuestro Padre, ¿sí? Que no creemos, decimos con la palabra, venimos a la iglesia, escuchamos, pero al final no estamos creyendo que es la palabra de Dios. ¿Por qué vamos a estar preocupados si Dios es nuestro Padre? Amén. Por eso, esas incredulidades, los incrédulos son
los que nos hace decir que no creemos a nuestro Dios, que no creemos a nuestro Jesús. Si vemos en Mateo 6, 31, 32, dice así, sale la palabra, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Y nos estás hablando que todas estas cosas, ¿quién cosa busca? Buscan los gentiles, ¿sí? Los hijos de Dios, Dios todo sabe nuestra necesidad, ¿sí? De qué comer, de qué beber, de qué vestir, son las que buscan los gentiles. Nosotros no somos gentiles, somos hijos de Dios. Y entonces Dios ya sabe toda la necesidad nuestra, amén. Que Dios nos da abundantemente toda la necesidad que tenemos en este momento. Así que ustedes oren y esperen, ¿sí? Si ahora Danilo tiene alguna necesidad, Dios te va a llenar. O tú ya tienes muchas experiencias, ¿no? Ya tuviste muchas experiencias en Corea que Dios te está cuidando y te está llenando cada vez. Dios también tiene que experimentar eso o está experimentando. Amén. Y entonces nosotros somos hijos de Dios. Y entonces, ¿qué quiere decir ser hijo de Dios? Esto quiere decir que todos los problemas de nuestra vida están solucionados totalmente. Amén. Amén. Ser hijo de Dios quiere decir que se terminó todos los problemas. Que nos solucionó todo el problema a través de la cruz. Vino Jesucristo, solucionó todo nuestro problema y nos alejamos, ¿sí? Nos solucionó totalmente todo nuestro problema. Amén. Nos solucionó del problema de alejarnos de Dios, del problema del pecado y del problema de Satanás. Ustedes tienen que saber siempre estas tres cosas. Dios, entonces, siendo hijo de Dios, ¿qué me solucionó? Me habrá solucionado muchas cosas, pero estos 3 puntos es muy importantes, ¿sí? Nos solucionó del problema de alejamiento con Dios y nos solucionó el problema del pecado y nos solucionó del problema de Satanás, ¿sí? Alejar de Dios, ¿sí? Siempre acuérdense, problema del pecado, todos los pecados que cometemos y nos liberó de Satanás. Son 3 cosas muy importantes, ¿sí? Amén. O sea, Dios nos ocupa no solo hoy, sino pasado, actual, hasta el futuro. Nos ocupa, nos cuida a cada uno de nosotros. Amén. Tiene que saber esta verdad. El pastor John Maxwell, quien es el profesional del liderazgo, dijo así: cuando la preocupación nos controle nuestro pensamiento, no podemos utilizar el poder potencial que tenemos nosotros. Nosotros, siendo hijos de Dios, tenemos guardado el potencial inmenso el poder de potencial que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Solo que nosotros vivimos escondido. Solo vivimos nosotros a través de la preocupación, del nervio, de odiar, de pelear. Toda esa cosa nos está tapando para que no salga ese poder. ¿Sí? Por eso este pastor confesó así. Eso es verdad. Nosotros, ¿quién es el que tenemos la restauración según la imagen de Dios? Tenemos guardado una potencia impresionante, pero la preocupación nos bloquea utilizar este poder potencial. Es una pena muy grande que no podamos usar este poder, ¿no? Ustedes imagínense, en su casa tiene algo, no sé, tiene un celular, ¿no? Tiene un teléfono móvil o tiene un carro. Ustedes, de no poder manejar, de no saber manejar, imagínense si no manejaría ese carro.
Es una pena. Ese carro está parado, sin uso. Dejamos parado el carro, nosotros viajamos en bus. No, no coincide. Por eso, nosotros tenemos en nuestros corazones el poder potencial que Dios nos dio. Y entonces tenemos que utilizar eso. No nos tenemos que dejar tirado todo el tiempo sin utilizar. Espero que ustedes puedan sacar ese poder de Dios y para comenzar, dejar la preocupación, ¿sí? Quiero que ustedes experimenten ese poder que Dios nos da cada día. Amén. Nosotros fuimos criados según la imagen de Dios. Así que nosotros tenemos ese poder para utilizar. Por eso, ustedes, por favor, no sean engañados. Tenemos que tener el fe verdadero y la fe absoluta. Amén. Al momento de tener la fe absoluta, se termina todos los problemas verdaderamente. Si ustedes dirán, si yo creo en Dios, yo creo en Jesús, pero ¿por qué estoy teniendo el mismo problema continuamente? No, ustedes mismos sabrán. No están creyendo correctamente o no están creyendo absolutamente. ¿Sí? Así que ustedes, en ese momento quiero que revise cómo está en su vida de cristiano, su vida espiritual. Es muy importante. Pero lo más importante es que ustedes quiero que sepan su identidad y el poder. Amén. Amén. Ustedes no son personas normal como la gente que están afuera. Ustedes son hijos de Dios. Ustedes son elegidos por Dios. Y tiene toda la fuerza para cambiar este mundo, para evangelizar 237 naciones. Amén. Amén. Hoy el pastor también dijo, vean este Corona 1.9. Ejemplo, si en este lugar ahora viene Elena asegurado por Corona 1, ¿no? 1.9 y no se dio cuenta. Y aquí, ¿qué va a pasar? Vamos a contagiar todo. No solo el culto español, sino todo lo que está relacionado o que vaya, se va a clausurar la iglesia por una persona. Vean ustedes la influencia de Corona 1.9. Y entonces ustedes, este poder de Corona 1.9 hace llegar hasta que cierre la puerta de la iglesia y está contagiando a todo el mundo. Pero el poder potencial que le dieron Dios a ustedes es incomparable, ¿sí? Es inmenso. Una persona puede cambiar a Venezuela, puede cambiar a Honduras, ¿sí? Esto no es increíble, no es algo, pastor, esto no es para mí. Eso evangeliza, un misionero va a evangelizar. No. Ustedes, cada uno tiene un poder, grandes poderes, ¿sí? Así que también Megado Máxima puede salvar a todos los latinoamericanos que están en Corea o en Perú. Tiene esa fuerza, ese poder. Así que ustedes, quiero que utilice. Amén. Oro para todos los creyentes del culto español y puedan tener la experiencia de la bendición de abrir las puertas del trono del cielo y que puedan experimentar la desaparición de tiniebla y que nuestra vida se llene de la luz de la vida de Dios. Amén. Como el punto 2 es solución de Jesús. Vamos a leer 6:33. Leemos juntos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Jesús no solo habla simplemente que no nos preocupemos, sino, aunque queramos, ustedes vean, si alguien viene, ¿no? Le dice a Danilo tiene un súper problema, y voy yo, le digo, Danilo, no te preocupes, todo va a salir bien. Y entonces Danilo, tú me escuchas, va a decir, sí, todo va a estar bien, así que me quedo tranquilo. No, aunque alguien diga algo, que no nos preocupemos, cada uno personal, esa preocupación no se va fácilmente, ¿sí? Y entonces, pero acá lo que está hablando hoy es que no, esa preocupación, hay una forma que se desaparezca totalmente de mi mente,
de todo lado, ¿sí? ¿Cuál es la respuesta? Hoy Dios está dando solución, Jesús, ¿sí? Jesús nos da la respuesta para ser libre de preocupación. ¿Cuál es? Es el versículo que apenas acabamos de leer, 33. Dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo en cristianos es muy famoso, pero siendo famoso, al mismo tiempo es un versículo que no cumplimos. Nosotros leemos, pero vivimos con preocupaciones. Sabemos el resultado para no estar preocupados, para no tener problemas. ¿Cuál es? Es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero no lo estamos haciendo. Así que aquí tienen la respuesta. Esto tiene que ser nuestro título de oración primeramente, y esto tiene que ser nuestra prioridad en nuestra vida. Amén. Entonces, ¿qué es buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Sí? El reino de Dios es el campo donde se cumple la regla y la gobernación de Dios. O sea, nosotros cuando morimos, seguramente vamos al reino de Dios. Pero estamos vivos y estamos aquí en la tierra. Entonces, ¿el reino de Dios es solo en el cielo? No. En un lugar donde está la gobernación y donde cumplan la regla de Dios, es el lugar del reino de Dios. Amén. O sea, este lugar, esta iglesia, este culto en español, este es un lugar, esto es el lugar del reino de Dios, ¿sí? Aquí es el reino de Dios. Amén. La iglesia es el reino de Dios. O sea, nosotros disfrutando el reino de Dios en este lugar. Después, cuando terminemos, vamos a ir a comer al restaurante de Andy, compartir, contar la historia de su vida, cómo conoció a Dios y compartir la palabra. Esto es una felicidad. El reino de Dios va a ser todo igual. No tenemos ninguna preocupación. Vamos a estar felices compartiendo la palabra. Por eso es muy importante esta oración, orar para que llegue el reino de Dios. También hay que hacer llegar el reino de Dios en nuestros corazones, que es disfrutar la salvación de estar libre de 12 problemas, ¿sí? El reino, aquí es el reino de Dios. Nuestros corazones también tienen que llegar al reino de Dios. ¿Cuál es? Es salvar para agradecer y disfrutar que estamos libres de 12 problemas y de maldición, y de disfrutar 7 bendiciones de ser hijo de Dios, y de disfrutar 5 seguridades. Nosotros, teniendo vida de fe, tenemos que tener 5 seguridades. ¿Cuál es? Seguridad de salvación, seguridad de la respuesta de la oración, y seguridad de la victoria, y seguridad del perdón del pecado, y la seguridad de la guía del Espíritu Santo. Amén. Esos 5 seguridad es muy importante vivir, no tenerlo ahí después lo recojo, sino siempre esta seguridad tenemos que tener en nuestros corazones, ¿sí? De salvación, de respuesta de oración, de perdonar el pecado y de la guía del Espíritu Santo, ¿sí? Eso es muy importante. Al ser así, nuestra familia se desaparece todas las tinieblas y se va a levantar la obra de Dios. Amén. No solo en este lugar. Ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Después tienen que ir al lugar o en el trabajo donde están ustedes, y hay que hacerlo llegar al reino de Dios. O sea, el reino de Dios es donde está la gobernación y las reglas de Dios, ¿sí? Así que en el trabajo de Danilo puede ser el reino de Dios. En la casa de Megado Máxima también es el reino de Dios. Así que ustedes acuérdense esto, ¿sí? Si vemos en literatura de la iglesia primitiva, había un pronombre de los creyentes que se pegaba delante de su nombre. O sea, en la época de la iglesia primitiva no se llamaba solo Danilo, sino adelante le ponía el nombre Titedios. Titedios Danilo. ¿Titedios?
Esto quiere decir, significa que es una persona que no tiene preocupaciones en ningún momento, ¿sí? O sea, espero que todos nosotros seamos una persona titedios. Titedios Megado, titedios Máxima, titedios Noelia, titedios Elena, o titedios de todo el culto español, ¿sí? Amén. Pero imagínense ustedes, en la época de la iglesia primitiva, en esa época, si solo creían o decían, oh, Danilo cree a Jesús, y entonces soldados romanos venían y lo mataban. Era así, y entonces, pero ellos, su nombre, pronombres titedios, no tenían preocupaciones. Imagínense, están en cualquier momento ellos, si llegan, pueden ser matados por ellos, por creer a Jesús. Pero no tenía ninguna preocupación. Amén. Tenemos que seguir los pasos de estos creyentes de la iglesia primitiva. Oro para todos los creyentes del culto español que puedan disfrutar y estar libres de la preocupación y que puedan buscar solamente a Cristo y buscar solo el reino de Dios y solo lleno del Espíritu Santo, y que pueda buscar el reino de Dios y la justicia de Dios. Amén. Quiero que sea una vida así y que tengan el crecimiento así, ¿sí? Vamos a orar. Señor, le damos gracias en este día. Gracias por haber compartido este mensaje en español. Quiero que ellos puedan abrir sus oídos y que puedan tener entendimiento de su palabra, Señor. Que ellos puedan escuchar como palabra de Dios. Y también háganos tener la restauración de fe absoluta, que no seamos engañados por Satanás y que tengamos solamente el crecimiento y de creencia a nuestro Dios. Y también háganos tener solución solamente en Cristo, que nuestra vida que podamos cortar, tirar y alejar nuestra vida de introducción, y que busquemos solamente el reino de Dios y su justicia. Que no nos preocupemos en ningún momento en esta semana, que protege nuestro Dios en cada lugar de los creyentes del culto español, que en cada campo suyo sea que puedan trabajar para que puedan llegar al reino de Dios y la justicia de Dios. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.